Seguimos en UMAC TV en esta ocasión para hablar acerca de psicología en tiempos de incertidumbre, que es el nombre que ha recibido este 17º Congreso Nacional de Psicología que se está organizando por las universidades del CUECH, o sea, del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, y en esta ocasión nuevamente toca hacer sede aquí en Magallanes. Estamos en esta ocasión, aprovechando por supuesto de hacer entrevistas con las personas que vienen a participar de este congreso, ¿cierto? En esta ocasión con Rodrigo Ferrer Urbina. Él es psicólogo, doctor en metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud, y además académico y director general de investigación y de innovación de la Universidad de Tarapacá, por allá en el norte del país. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Paola, muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Em, Dice que el magíster en metodología de las ciencias también es en metodología de la ciencia Sí, del también tengo más, comportamiento. también O el sea, magisterio en ciencia del comportamiento. todo esto fue en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, correcto. Ya. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿cuál es el concepto que se tiene de desinformación en Chile, pero también a nivel internacional, considerando que tu exposición es cuando las tonterías o los chamullos, como estábamos conversando recién, Ujú. importan desinformación y conductas riesgosas para la salud? Vale, sí, perfecto. Mira, el concepto de desinformación es un concepto muy amplio. O sea, la desinformación puede ser de múltiples tipos, puede tener diferentes intenciones. En términos general decimos que desinformación es toda información que es falsa o parcialmente falsa o tendenciosa, que tiene que puede tener la intención de, digamos, de engañar, de obtener efectos en otro, o simplemente se comunica por querer favorecer un punto de vista. ¿Ya? Pero es información que puede ser falsa o tendenciosa, en realidad. Ambas sería desinformación, en realidad. ¿Y hay un consenso respecto de ese término? Sí, en realidad, a ver, hay precisiones. Por ejemplo, se habla. El concepto, bueno, que tomó mucha fuerza en la era de Trump fue el tema de fake news, ¿ya? De las noticias falsas. Y las noticias falsas es un tipo de desinformación que en realidad no es reciente, sino que podemos encontrar registros incluso en el siglo XVII, XVIII, pero que son noticias que se disfrazan de verdaderas, como de venir de un medio oficial. ¿Ya? Entonces esto puede ser imitando un medio oficial, o también incluso es información que un medio oficial comparte, pero que es falsa o tendenciosa, pero trata de tener esa ínfula de seriedad. Ahí pasa algo particular que también son las fake news, que es cuando se publica, por ejemplo, información de modo satírico, que a lo mejor se tiene que la comunica, quiere parodiar algo, pero no necesariamente la gente entiende esa parodia y también pasa a ser información falsa en la medida que se toma como verdadera. Y luego tenemos otro tipo de desinformación, que son, digamos, desinformación más coloquial, que se llama, por ejemplo, que es un tema donde yo trabajo fuertemente, que es el bullshit, que en inglés, que no en español sería ese tema de las tonterías o las patrañas, como dicen en España, o con nosotros como chamullo, que son las cosas que se dicen más bien por decir, sin que me importe si esto es verdadero o no. De repente yo tengo tal opinión de tal presidente o tal persona y escuché algo por ahí y doy mi versión. No estoy queriendo mentir directamente, ni siquiera pienso sobre eso, sino que se dice un poco al aire, pero es información falsa igual. Ahora, en el título de tu presentación dice que esto afecta a la salud. Eh, bueno, desde el periodismo no se entiende perfectamente cómo afecta a la salud de las comunidades, de la comunicación, Ujú. finalmente. Pero aquí en este contexto, ¿cómo lo planteas? A ver, una de los principales problemas de salud pública que tenemos actualmente, o del que somos más conscientes en salud pública, son las conductas de riesgo. Que las conductas de riesgo son toda, digamos, acción o omisión que puede afectar nuestra propia salud o la de las demás. O sea, el manejar bajo los efectos del alcohol,
el no usar preservativo, todo lo que son las conductas sexuales de riesgo, pero también someterse a un tratamiento que es una, no sé, una pseudoterapia. O ahora con todo el contexto, por ejemplo, del COVID, la gente que andaba básicamente tomando cloro, o la gente que no usaba mascarillas, o que no se hizo el tratamiento recomendado y terminó muriendo. Entonces, todas, todas esas cosas que terminamos creyendo por la información que recibimos, si que se traduce en una conducta riesgosa para uno, o como vimos en la pandemia para los demás, porque uno termina exponiendo a los demás. O sea, no es un problema individual. Que alguien tome conductas de riesgo no es un problema individual, termina siendo un problema colectivo. Todo eso genera unos impactos enormes para la salud. Desde los tratamientos para el cáncer, los tratamientos alternativos, las personas que antivacunas, etcétera. O sea, puede tomar ribetes dramáticos. Entonces, la desinformación impacta las conductas y estas conductas son las que tienen impactos enormes en la salud. A eso se refiere, Sí, pero la salud de la sociedad, más allá de lo físico, sí, o sea, entendemos, a ver, tenemos, por ejemplo, podemos ver que el impacto que la desinformación puede tener en salud mental a nivel colectivo, puede tomar muchos ámbitos, desde generar preocupaciones, por ejemplo, colectivas que a lo mejor no se corresponden con la realidad, por ejemplo, tener a personas y a grupos de personas eh, con unos niveles altísimos de ansiedad, por ejemplo, por una sobreexposición, a lo mejor a información sobre delincuencia, que no sé, que sale, circula un viral, que el tren del agua está en cual o tal barrio, y aquí hay las personas experimentando mucha ansiedad, muchas preocupaciones, entrando a tomar estrategias preventivas que a lo mejor no tienen fundamento, o eh, hasta a nivel individual, las personas que recurren a pseudoterapias, por ejemplo, otras cosas, sin tratar sus problemas de salud mental adecuadamente, y que pueden terminar complicándose al borde, o sea, hasta llegar lamentablemente al suicidio, por ejemplo. cuán complejo, perdón, es distinguir lo verdadero de lo falso en contextos sociales a veces tan tensionados, por ejemplo, en la pandemia, en el estallido social, en los procesos constitucionales? A ver, hay un elemento central en nuestro, o sea, nosotros como seres humanos, algo que nos permitió evolucionar y avanzar y desarrollar todo lo maravilloso que hemos desarrollado, tiene que ver con una motivación así como constante, a encontrar patrones por una parte, entonces que nos hace ver cosas en todos lados. Pero esto también viene con un lado B en algún sentido, que es que buscamos encontrarle coherencia al mundo. También buscamos encontrarle coherencia a nosotros mismos siempre. Por lo tanto, tendemos a buscar información selectiva que refuerza nuestro sistema de creencias, aquello que confirma nuestras creencias. Eh, en ese contexto, o sea, la era del Internet, por ejemplo, nos ha expuesto a algoritmos que refuerzan mucho más esa tendencia, porque uno va viendo información que se parece a lo que uno piensa, y eso te va llevando información quizás un poco más extrema, pero que concuerda con tus ideas, y al final se va sesgando el mundo y tú vas viendo un mundo solo coherente con aquello que tú piensas. Entonces, claro, a la medida que uno se va metiendo en ciertas burbujas de información, es mucho más difícil distinguir qué es verdadero, qué es falso, porque tú no tienes otros puntos de contraste. Y los puntos de contraste que aparecen vienen ya deslegitimados por tu propio grupo de referencia, por lo tanto se omite. Eh, a ver, si fuéramos tomadores racionales de decisión y nosotros en realidad viéramos, mira, tengo esta información, voy a contrastarla, voy a ver si esto que dice es así, me lleva a un portal de verdad, por ejemplo. Si uno hiciera ese proceso, tenemos todas las herramientas para identificar si una información es falsa o no. El tema es si tenemos la motivación para eso. Y bueno, esto se va a complexar aún más con ya los algoritmos de inteligencia artificial que tenemos, donde ya el video o la fotografía no son imágenes, o sea, ya no vamos a ser capaces de distinguir
a una primera exploración si lo que estamos viendo como evidencia incuestionable es un artificio. Entonces, Qué riesgoso. sí, exactamente. Rodrigo, ¿cuáles pueden ser los efectos más nocivos de este problema en la sociedad actual? ¿Y hay algún factor de la conducta humana que haga a ciertas personas más vulnerables que otras? Sí, a ver, en, en un principio se pensaba, se decía, bueno, se tenía la idea que las personas menos formadas o con menores niveles de inteligencia podían ser más vulnerables a la desinformación. Y probablemente esa creencia es la que más está eh, instaurada en nuestra cultura. Así cuando uno es común que uno escuche, hoy qué es tonta la gente, cómo cree esto, como esto otro. ¿Ya? Y en realidad la evidencia actual nos señala que ni los niveles, digamos, cognitivos, los niveles de desarrollo intelectual, ni los años de estudio, ¿ya? Nos protegen de ser vulnerable a la desinformación. ¿Ya? Tú no se pensaría, ah, no, esta persona tiene bajos niveles educacionales, por lo tanto es más vulnerable a la desinformación. No, se puede tener un doctorado o ser un médico especialista o un gerente de una más alta empresa y ser igualmente vulnerable. Porque en el fondo lo que nos hace vulnerables es qué tan motivados estamos para cuestionar nuestras propias creencias. ¿Ah? Entonces, en la medida que si las cosas nos aparecen y nos hacen sentido, y como eso es cómodo, es agradable para el organismo ver información que confirma lo que uno cree, eh, eso en realidad, esa disposición poco crítica de las propias creencias es al final lo que nos hace vulnerables ante la desinformación. Esa es la primera tontería o patraña. Patrañas, sí. No, que es, o sea, la tendencia a querer creer lo que queremos, lo que creemos. Mm. ¿Y cómo se puede trabajar en, digamos, en políticas públicas que apunten a tomar en cuenta este tipo de temas, considerando los desafíos que pone a las disciplinas en general, pero a las ciencias sociales en particular también, el comprender lo que implica la desinformación? Eh, Desde el punto de vista de la psicología social, una de las estrategias que más evidencia ha presentado es la inoculación. ¿Qué cosa es la inoculación? Es cuando, al igual que en las vacunas, donde digamos, uno es expuesto, en términos muy simples, como un agente atenuado, atenuado que prepara el cuerpo a reaccionar cuando vengan, digamos, las amenazas reales. Cuando uno expone a las personas a pequeñas dosis de desinformación, donde explica esta información, cómo está actuando esto, tienden a estar más prevenidas. El tema que ya en la adultez, si bien digamos, se puede hacer algo, llegamos a veces tarde, porque ya tenemos en realidad nuestro sistema de creencias bastante formado, ¿ya? Y también nos hemos confortado, estamos a apegarnos a él. Entonces, ese autocuestionamiento, ¿ya? Y esa capacidad eh, de identificar desinformación, por ejemplo, y cómo intentan que uno digiera y trague esa desinformación, creo que debería ser algo que se trabaje en los primeros años de la formación escolar, ¿ya? eh, con la dificultad que nos vamos a encontrar que quienes forman a esos niños son personas adultas que también son personas susceptibles a la desinformación y a los efectos de su propio sistema de creencias. Entonces, eh, mismo que investigo este tema, soy susceptible también a desinformación, como lo somos De loop, todos. entonces. Tenemos riesgos de ir cayendo cada vez más en A ver, esa situación? eh, es, ¿cómo se llama? A veces yo al menos lo que procuro como receta, digamos, personal, no es una no receta amplia, pero es tratar de
de no meternos en el algoritmo cerrado, por ejemplo, en redes sociales, que normalmente nos va a llevar a seguir cada vez elementos más parecidos a los que creemos. Entonces, es un ejercicio, puede ser probable en redes sociales seguir personas con visiones discrepantes a las de uno, ¿ya? Pero pues, sobre todo hay que tener una actitud, un ejercicio intencionado, saber que uno puede estar equivocado, uno puede estar creyendo cosas que no tienen evidencia, ¿ah? Y sobre todo cuando uno vea algo que parezca hacerle a uno demasiado sentido, bueno, entrar a mirarlo en detalle porque puede no serlo. Entonces, pero es, es casi que una decisión personal por hacer ese esfuerzo. Mm. ¿Ya? ¿Y hay algún tipo de cifras o estudios que hablen acerca de tendencias? No sé. Es como difícil pensar que haya una línea base sobre la cual trabajar este tipo de temas, pero ¿hay algo así? O sea, hay de diferentes cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas tenemos preocupantes? Cifras, por ejemplo, que la información falsa se viraliza 10 veces más rápido que la información verdadera, ¿ah? Que la información, los desmentidos de información falsa se viralizan muchísimo menos. Entonces, eh, cuando una fuente oficial o un personero político, cualquier nombre, difunde información falsa, por ejemplo, en Twitter, ¿ah? Y luego difunde una rectificación, esa rectificación tiene infinitas veces menos visibilizaciones ya que la información oficial. Entonces, y además, cuando nosotros ya formamos una creencia, ¿ya? Y viene un desmentido, usualmente nuestro cerebro trata de sostener esa creencia. Entonces, no se inventa cosas, mira, esta persona la deben haber obligado a decir esto, pero en realidad lo que dijo es verdad. Entonces, es muy, o sea, una de las cosas que tenemos claro por la cifra que la capacidad que tenemos de contrarrestar la desinformación falsa con información verdadera es poca. Es poca, no, o sea, hacer, está bien, hay que hacer los desmentidos cuando corresponden, pero claro que eso tiene un efecto que no es capaz de atenuar el efecto que ya tuvo la desinformación. Eh, Luego tenemos, o sea, tenemos también información, por ejemplo, en el caso de la pandemia, de la cantidad de información falsa que circuló, cuánto circuló. También sabemos que circularon más que los informativos del Ministerio de Salud, por ejemplo, por redes sociales. Eh, a ver, en términos generales, te diría que de cifras, que la desinformación tiene mucho más alcance que la información, tiene mucha más aceptación que la información. Y básicamente no tengo registro en este momento de estudios en Chile, pero sí el estudio de Estados Unidos, que a lo largo de, o sea, que prácticamente el 100% de las personas a lo largo de un año, en algún momento, reviralizan una información falsa. Entonces, porque todos somos susceptibles de esa información falsa. Así que no, nada muy alentador, la verdad. No, la verdad es que no. Creo que este tema que planteas es uno de los que más sentido le dan al título de este congreso, Psicología en tiempos de incertidumbre. Eventualmente, para salvarnos de la desinformación, terminaremos renunciando a la información. Espero que eso sea después de que vean este Esperemos programa. que no sea esa la estrategia. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto Bueno, muchas conocerte. gracias, Pablo. Un gusto. Gracias. Gracias a ustedes también por seguir siempre a UMAC TV.